Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Facilitador maestro Guti Ariel Vaz, estudiante Irma López Escamilla. Módulo 4, semana 1, grupo M14, C4G17, BC026. Integra una imagen de la tabla periódica en la que indiques la división por familias de los elementos químicos. Los temas importantes del grupo alcaínos. Grupo alcaínos con elementos propiedades semejantes. 1. Grupo de la tabla periódica y sus elementos químicos: litio Li, sodio Na, potasio K, rubidio Rb, cesio Sc, francio Fr. Tienen características muy semejantes en su contenido, como son metales muy ligeros, no están libres en la naturaleza, son plateados, su estado de oxidación +1, solo tienen un electrón en la capa de valencia, son reactivos y reaccionan con dióxido de carbono y hidrógeno, nitrógeno, azufre y halógenos. Ubicación del grupo A. Su ubicación se encuentra en la primera columna de la parte izquierda o parte vertical de la tabla periódica. Los elementos que forman parte del grupo A. Este grupo tiene 7 elementos químicos. Propiedades del grupo alcaíno. Conducir con eficiencia del calor a la electricidad. Cuando el oxígeno y el agua están en contacto, hay una reacción inmediata, generando hidróxidos. Se consideran como los metales más reactivos. Metales por este motivo no se ven en la naturaleza. En estado libre se ven en estado físico como sales. Integra una imagen de la tabla periódica en la que indique su división de periodos. Temas importantes. Formas de divisiones periódicas. En la tabla periódica, las familias o periodos se dividen en 7 periodos horizontales. Los verticales se les llaman grupos y también poseen 18 columnas verticales que se llaman grupos. Temas importantes. Similitudes de los elementos que son de los grupos y periodos. Los grupos comparten electrones para participar en reacciones químicas. Los periodos, elementos que realizan un periodo, poseen distintas propiedades con masa parecida. Temas importantes. El número de fila es el número de electrones que no tiene un elemento. Los átomos de cada periodo tienen un átomo de electrones repartidos en niveles. Por ejemplo, el primer grupo reparte sus electrones a un nivel de energía. El segundo reparte sus electrones a dos niveles de energía. Y así sucesivamente hasta llegar al grupo 7. Temas importantes. Estructura electrónica. Los electrones están organizados en un átomo que se dividen en 4 bloques. El bloque D se localiza en el centro de la tabla, bloque F en el inferior de la tabla, bloque P a la derecha de la tabla y el bloque S en la izquierda de la tabla. Integra una imagen de la tabla periódica en la que indiques la clasificación de los elementos por medio atómico. Temas importantes. Números atómicos. La tabla periódica es un esquema con todos los elementos químicos. Están colocados reglamentariamente por número atómico creciente, que contiene 7 filas horizontales y 18 columnas verticales. Las columnas verticales se clasifican de izquierda a derecha, utilizando números romanos seguidos de la letra A o B, que son elementos de transición. Temas importantes. Clasificación periódica. 7 líneas de nombres periodos que son de los 7 niveles de energía. K, L, N, M, O, P y Q. Las columnas verticales están en grupos de 1 al 18, en números romanos. Son elementos con propiedades similares. Están unos debajo de otros. Están divididos dependiendo de cada elemento y propiedades. Los más importantes es radicar en determinar números atómicos, masa, reacción química, símbolos y formas de elementos como gas, líquido, sólido, metal o no metal. Temas importantes. Clasificación de periodos en números atómicos. Representa el número de
representa el número de protones que tienen el núcleo de un elemento. Primer periodo en capa es la K, en dos elementos HE. Segundo periodo, la estructura de los átomos llega hasta la capa L. Lleva por nombre periodo corto porque tiene 8 elementos. Tercer periodo, su última capa es la M, su periodo corto de 8 elementos. Cuarto periodo, su capa la N y es de 18 elementos. Quinto periodo, su capa es la O, es de 18 elementos. Sexto periodo, la capa es la P, es de 32 elementos. Siete periodo, su capa es la Q, es de 19 elementos. Es la última capa orbital de un elemento. Temas importantes, grupos y familias. Elementos que tienen propiedad semejante y que es posible que estén en la parte vertical del centro de la tabla. Temas importantes. Los metales. 94 metales, 24 más y abarca todos los elementos de la tabla periódica. Esos elementos se pueden combinar con otros elementos. Se consideran elementos metálicos y se localizan libres de la naturaleza. Temas importantes, no metales. Son aquellos que tienen átomos en la última capa de 4 a 7 electrones. Generan iones negativos. Contienen moléculas diactónicas. Generan sales combinados con metales. Realizan una combinación de oxígeno anhídridos con hidrógeno y hidruros. Al mezclarse los hidruros en el agua generan sales. Temas importantes. Propiedades atómicas. Funcionan a partir de del radio atómico hacia un centro del núcleo hasta el más separado. Con el aumento del radio, los protones y la energía tienen las mismas reacciones. El radio atómico provoca la reactividad los elementos cuando van de arriba hacia abajo, dependiendo a qué grupo pertenezcan. Sin embargo, baja su reacción cuando van a la izquierda o a la derecha. Integra una imagen de un elemento de la tabla periódica en la que describa su símbolo químico. El elemento químico cobre tiene como símbolo en la tabla periódica con letra C mayúscula, seguida de la letra U minúscula porque son las primeras dos letras de nombre en latín del cobre. Suprum. A su vez, este nombre proviene de griego cupros. Integra una imagen de un elemento de la tabla periódica en la que explique su masa atómica. El número 120107 representa las unidades de masa atómica del carbono. Las unidades de masa atómica se abrevian como UMA. De hecho, la masa atómica de carbono se corresponde con una UMA y esta es equivalente a 1.660 539 x10 menos 24 G. El número, la masa atómica del carbono representa la totalidad de los protones y de los neutrones que se encuentran en el átomo de carbono cuando éste está en reposo. 7. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? La clasificación entre compuestos inorgánicos e inorgánicos nos permite distinguir sus características. Por ejemplo, los compuestos orgánicos usualmente contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y potasio, y los compuestos inorgánicos tienen combinaciones de otros elementos de la tabla periódica. De igual modo, los compuestos orgánicos se descomponen fácilmente por el calor y son solubles en compuestos orgánicos como el alcohol,
y el benceno, mientras que los compuestos inorgánicos resisten temperaturas muy altas y generalmente son solubles en agua. Otras características de los compuestos inorgánicos es que la mayoría son combustibles, mientras que los inorgánicos no arden. La clasificación entre compuestos orgánicos e inorgánicos nos permiten comparar las características que tienen los compuestos y ordenar en dos categorías. Compuestos orgánicos. Desde acá arriba porque lo estoy... 8. Menciona 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. Compuestos orgánicos: glicerina, metanol, glucosa. Compuestos inorgánicos: sal, cloruro de sodio, amoníaco, cal. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Conocer la tabla periódica de los elementos químicos nos permite conocer el símbolo que le corresponde a cada uno de ellos, así como su número atómico, el número de protones que contiene cada elemento. Comprender la tabla periódica nos ayuda a entender los periodos que nos indican el nivel de energía y los grupos que nos dicen que los electrones de valencia tienen el mismo número que ordenan los elementos. Conocer la tabla periódica también nos ayuda a identificar los distintos elementos y la masa atómica de los elementos.